Radio Mexiquense presenta. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Bienvenido a Nuestros Derechos. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense. Dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales. Comenzamos. Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos, enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Kofi Annan, economista originario de Ghana, séptimo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas e impulsor de proyectos en materia de derechos humanos en el mundo. Amigas y amigos, muy buenos días. Es un gusto saludarles en Nuestros Derechos, el programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la búsqueda de compartir información, de divulgar la esencia de estos derechos fundamentales, todo ello pues con el propósito de que todos podamos precisamente aprender sobre estos derechos, llevarlos a la práctica en nuestra vida diaria y a través de ello lograr una convivencia más pacífica, que el Estado y todos sus integrantes, todos los servidores públicos puedan darnos un trato digno, respetuoso y nosotros también a ellos, y pues con esto evitar muchos conflictos y poder llevar pues la convivencia social a un mejor término. Hoy vamos a platicar precisamente de estos conceptos que son la resignificación y la socialización de los derechos humanos. Para ello vamos a tener una entrevista con el doctor en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, Isaac de Paz González, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y nos va a ofrecer pues una visión muy puntual sobre este tema, sobre lo que es pues la importancia de implantar tanto en la sociedad como en las mismas instancias gubernamentales un concepto real sobre los derechos humanos, qué son, cómo funcionan, y de todo ello vamos a estar platicando este día. Si ustedes quieren compartirnos sus opiniones, hacernos alguna pregunta, estamos totalmente a sus órdenes en el teléfono 01800-590-3000, 01800-590-3000, o bien al 275-5627 para quienes nos hacen favor de acompañarnos en el Valle de Toluca. Para todo el resto de la entidad, 01800-590-3000. Al mismo tiempo, si ustedes tienen algún asunto que les aqueje, si consideran que una autoridad no les ha brindado pues este trato digno del que hablamos, este respeto, toda la información que ustedes necesitan y merecen, bueno, pues no duden en llamar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Un abogado o una abogada experta en el tema de los derechos fundamentales les puede explicar exactamente pues cuál es el ámbito de competencia de la comisión y si se les puede ayudar precisamente en este organismo, y si no, pues ayudarles a buscar precisamente en dónde pueden pues obtener respuesta a su demanda. De entrada, pues estamos a la orden en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por diferentes vías. Una de ellas, el teléfono 01800-999-4000, 01800-999-4000, el cual está disponible 24 horas del día, 365 días al año, también a través de nuestras redes sociales, @Codem y Codem Oficial, en las plataformas pues más populares como son el Twitter y el Facebook, al mismo tiempo en Instagram. Y también pues ponemos a su disposición una nueva aplicación para teléfonos móviles, que es la app Codem. Ustedes la pueden descargar en cualquiera de los dos sistemas más recurrentes que hay en el mundo, y bueno, pues a través de ello puedan precisamente conectarse con la comisión, presentar alguna queja, conocer dónde están las visitadurías y aprender mucho más sobre pues qué hace este organismo y cómo les puede ayudar a todos y todas ustedes, no solamente en cuanto haya una violación a los derechos humanos, sino también en la prevención de los mismos, y muy importante en aprender estos derechos, realizarlos en nuestra vida diaria y también que se conviertan en valores muy entendidos, muy aprendidos, muy aplicados para toda la población, y así lograr una mejor convivencia. Vamos a acercarnos un poco al tema del día de hoy. Ya en unos minutos estaremos escuchando la entrevista tan interesante que tenemos para ustedes, pero mientras tanto vamos a comenzar por saber qué es precisamente esta resignificación de los derechos humanos y cómo se puede ir generando esta socialización. Bienvenidos a Nuestros Derechos. Al tomar las riendas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el presidente Jorge Olvera García puntualizó en la importancia de la resignificación de los derechos humanos al encontrar que uno de los grandes pendientes en torno a este tema es su reconocimiento pleno por parte del Estado. Hablar de una resignificación de la prerrogativa es importante para darle un nuevo entendimiento en el que se incluya a la sociedad para que los conozca y se apropie de ellos. Es decir, hace falta una tarea de socialización.
La resignificación de los derechos humanos es una de las tareas fundamentales de la Comisión Estatal para llegar así a la paz y la justicia, además de buscar que la sociedad en su conjunto se apropie de ellos, los respete y los haga parte de su vida. El Ombudsperson mexiquense, a través de la dependencia que encabeza, ha puesto un gran empeño por socializar los derechos humanos en la entidad, utilizando para ello la educación, a fin de que desde pequeños los habitantes de la entidad adquieran valores que determinen su carácter como sociedad. Por ello, su protección y garantía es una responsabilidad en cualquier Estado de Derecho. Así las cosas, precisamente estamos buscando acercarnos a esta resignificación, a esta socialización, y bueno, vamos a hacer oídos, a abrirnos mucho la mente para escuchar a este especialista que tiene cosas bien interesantes que compartir con todos nosotros, entre ellas pues precisamente esta cuestión de cómo hacer, cómo ir entendiendo estos derechos y de hacer que sean parte de nuestra vida. Vamos a escuchar la entrevista que preparó nuestra compañera Nancy Enríquez con el doctor en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, Isaac de Paz González, y bueno, pues él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Vamos a escuchar lo que tiene por compartir con el auditorio de Radio Mexiquense. Bueno, primero habría que tener un punto de partida anterior, porque ¿qué significa en sí los derechos humanos y por qué hablamos ahora, o se podría hablar de una resignificación con ese rótulo? Entonces, yo creo que más bien, a partir de la reforma en México, lo que queremos encontrar es un significado concreto y práctico. Entonces, más que resignificar los derechos, pues hay que adoptarlos como cultura cotidiana. Y ya después de eso, pudiéramos hablar en un futuro cercano de un nuevo significado. Porque yo me atrevo a decir, con la experiencia académica que tengo y práctica, que en México no se ha adoptado un significado concreto de derechos humanos. Incluso puedo afirmar que se ha vaciado de contenido el concepto de derechos humanos en el concepto mismo, porque ni siquiera se ha entendido de qué se trata bien, y se cree que los derechos humanos facilitan, no sé, la impunidad, facilitan la delincuencia, facilitan que el sistema penal no funcione, por ejemplo. Y tú ves a veces en los diarios, no sé, por ejemplo, los malos policíacos dicen, no, es que detenemos a las personas, pero luego vienen los derechos humanos y gracias a ellos salen los delincuentes. Ese es un concepto totalmente erróneo, porque no es así. Más que adoptar un nuevo significado, yo sería más conservador y diría, pues más bien hay que adoptar el verdadero significado de los derechos humanos, que están ligados a la democracia, a la participación política, a la rendición de cuentas, a cómo las políticas públicas no pueden, sino deben estar engarzadas o sostenidas por lineamientos de derechos humanos. Todos los conceptos de derechos humanos, que no son modernos, vienen estoy hablando de hace 50 años de que se iniciaron los primeros cuerpos normativos, han estado siempre ahí y nadie les ha hecho caso, o sea, ni siquiera se les ha dado su significado original. Entonces, yo tendría mis reservas para decir que hay que darle un nuevo significado, sino más bien hay que adoptar los significados pertinentes y existentes de los derechos humanos en nuestras prácticas legales, administrativas y políticas, y hasta en nuestra vida privada, o sea, nuestras relaciones humanas como personas, que no discriminemos, que tratemos bajo estándares de igualdad a las personas de nuestra familia, etc. Porque esa es otra parte también en que ha fallado la adopción de los derechos humanos. No hay una cultura educativa, por ejemplo, en las primarias o en las secundarias o en las preparatorias. No hay, incluso han desmontado ciertas materias que tenían mucho que ver con la cultura cívica y las han hecho a un lado. Entonces, pues ¿cómo vamos a querer que funcionen las reformas legales si no implantamos el chip a los niños, no lo difundimos y no se genera una cultura desde abajo de derechos humanos? La socialización, sí, de los derechos, claro que es una necesidad urgente en esta sociedad, porque, como te digo, la gente no sabe, no conoce sus derechos. A veces ni siquiera los abogados conocen sus derechos. Así de grave está el sistema legal. La cultura de los derechos humanos depende
de que todos los operadores, tanto internos, es decir, los abogados, los jueces, los políticos, los legisladores, realmente comprendan el significado genuino de los derechos humanos, que está ligado, te digo, a la democracia, es decir, a un gobierno que rinda cuentas a su pueblo, que le facilite el progreso y no que lo impida, como ha pasado en México, como que los gobiernos normalmente impiden el progreso. Y por otro lado, en el ámbito externo, es decir, la población también tiene que adoptar estas prácticas legales, y eso lo tenemos que impulsar nosotros, los expertos en derecho, los conocedores, los abogados, profesores, investigadores, jueces. De acuerdo con Amnistía Internacional, los derechos humanos son aquellos que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que las personas vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. Los derechos van de la mano con las obligaciones y deberes inherentes a todos los seres humanos, que nadie tiene autoridad para negarnos. No hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional, étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica. Son universales, indivisibles e independientes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948, primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su libertad, igualdad y dignidad. Es un documento que sirve de plan de acción global, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Está constituida por 30 puntos y libertades que incluyen el derecho a no ser sometido a la tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho a buscar asilo, entre otros. La declaración incluye derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la libertad y a la vida privada. Incluye derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la seguridad social, la salud y a una vivienda adecuada. Muy interesante, sin duda, los puntos de vista que compartió nuestro especialista invitado el día de hoy. Aún estamos en un camino largo para lograr precisamente que todos y todas vayamos comprendiendo a qué se refieren estos derechos humanos, no obstante lo inherentes que son del hombre, que surgieron con el hombre mismo. Estamos lejos también de que haya un pleno reconocimiento por parte del Estado, pero algo que estaba mencionando el especialista, que es muy interesante, es lo de ir ajustando e ir sembrando esta semilla, sobre todo en las generaciones de los pequeños y las pequeñas, las niñas y los niños, y precisamente pues la Comisión de Derechos Humanos lleva a cabo un trabajo muy puntual con todos los sectores, pero con un énfasis muy particular en los niños. Si ustedes tienen curiosidad en ese sentido, pueden acudir a Instagram y checar nuestra cuenta Codem-oficial, o bien la cuenta @Jorge-Olvera G, que es la cuenta de nuestro presidente, el doctor Jorge Olvera García, y ustedes pueden observar pues algunas fotografías de una actividad que se hizo el día de ayer, precisamente en Temoaya, donde se realizó por parte de nuestra compañera capacitadora Venus Araujo un cine debate infantil. Fíjense ustedes qué interesante, ponerles una película corta a los niños y luego hacerlos que pues viertan sus opiniones, que debatan, que reflexionen, y esto se hizo un poco sobre el valor de la responsabilidad. Como ustedes se dan cuenta, los derechos humanos son valores, son cuestiones que tenemos que ir aplicando a nuestra vida diaria, y no obstante lo complejo que puedan parecer en términos legales, en la parte práctica pues simplemente el respetarnos, el aceptarnos como iguales, el generar esta equidad y el ser pues ahora sí que bastante solidarios y lo más bondadosos y lo más amables posible que sea con todos nuestros semejantes y con el medio ambiente, pues son los principios también de la no violencia activa que pues promulgó Mahatma Gandhi. En fin, todo esto pues parte de una gran cultura que debemos ir formando, y precisamente ahí está esta
parte de las niñas y los niños, aunque nosotros como adultos, por supuesto, tenemos que predicar con el ejemplo. Y bueno, pues qué mejor que ir adoptando cada uno de estos 30 derechos fundamentales que son inquebrantables. Ustedes los pueden encontrar en muchas páginas de internet, en algunas de ellas muy bien ilustrados, como es el caso de Youth for Human Rights, por ejemplo, una organización civil que se ha dedicado a difundir estos derechos de una forma muy puntual, muy bien realizada. Y también pues en la página de la Comisión de Derechos Humanos. Yo les quiero invitar a que se inscriban a nuestro canal de YouTube y ahí pueden también pues bueno obtener muchos videos, programas especiales, cápsulas, entrevistas y sobre todo pues mucha información acerca de los derechos fundamentales para irlos comprendiendo y darle esta resignificación a efecto de que puedan ser ya parte de nuestra vida cotidiana. Y qué mejor, como les decía, que conocer precisamente a qué se refieren estos 30 derechos en la siguiente información preparada por el equipo de comunicación social. Los 30 artículos de la Declaración Universal incluyen los derechos humanos básicos que toda persona debe disfrutar para tener una vida digna. Se dividen en derechos civiles y políticos, y entre ellos destacan el derecho a la vida. Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir libres y con seguridad. Nadie tiene derecho a privar de la vida a otra persona, y sin embargo, todavía hay países donde se practica la pena de muerte. En esta categoría también se encuentran el derecho a no ser sometido a esclavitud ni servidumbre y a no recibir daños ni torturas, a la libre circulación, a buscar asilo y a tener una nacionalidad. Los derechos civiles y políticos tienen su expresión jurídica vinculante en diversos tratados internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Por ello, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, vela por que se cumplan las disposiciones de este pacto. Otra división es la de los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando trabajamos, tenemos derecho a recibir un salario digno y a tener tiempo para descansar. Cuando tenemos una necesidad especial, en el caso de sufrir una enfermedad o no tener empleo, tenemos derecho a recibir protección social. En esta división están contemplados los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la cultura y a la ciencia. En este sentido es importante reflexionar quiénes deben respetar los derechos humanos. Los estados son los que firman y ratifican las normas internacionales de derechos humanos y, por lo tanto, los primeros que tienen la obligación de respetarlas. Estos derechos aplican en prácticamente toda la actividad humana, hasta en los conflictos armados, donde deben respetarse pactos internacionales, hasta en los grupos privados y empresas, los cuales deben evitar consecuencias graves para el medio ambiente en los territorios donde operan, y sus actividades no deben conllevar en ningún caso a desalojos forzosos. www.codem.org.mx es la dirección de nuestra página electrónica. Ustedes pueden ahí encontrar pues mucha información acerca de lo que son los derechos humanos, desde qué son las recomendaciones, qué es esta resignificación precisamente de los derechos humanos. Pueden descargar también nuestra aplicación móvil, que por cierto pues ya mucha gente pues ha hecho algunas quejas a través de esta aplicación y ya se les está dando trámite, por supuesto, y solución a los problemas reales de la gente a través de esta plataforma que se puede descargar en los teléfonos móviles. Y se van a encontrar también, por ejemplo, las publicaciones, los informes de actividades y sobre todo las gacetas, donde se publica mucha información de lo que hace la Comisión de Derechos Humanos, los acuerdos del Consejo Consultivo, pero también, y quiero hacerles un énfasis muy especial en la revista DH Magazine. Esta es una revista que, pues tiene un sentido muy plural, tiene un contenido pues muy abierto para diferentes sectores de la sociedad y sobre todo los derechos humanos platicados en un lenguaje ligero, también con el punto de vista de pues especialistas, investigadores y también, pues por supuesto el lenguaje para todas las personas, para que todos podamos comprender nuestros derechos. En uno de los últimos números, por ejemplo, pues se habla de las artesanías como un legado invisible, de prevenir la revictimización en la atención institucional, de pues el reconocimiento que brinda la CODEM a sus trabajadores, que son una gran fuerza, por supuesto, en el Estado de México, y bueno, el derecho a la consulta, un ejercicio para respetar la identidad de los pueblos indígenas. Y así pueden ustedes encontrar temas como migrantes, prevención de la violencia contra los periodistas, pues la cultura de la paz, la prevención de la trata de personas, del maltrato infantil, en fin, todos estos temas que de una u otra manera se relacionan con los derechos humanos y que por supuesto nosotros seguiremos en este año aplicándonos con mucha energía y mucho entusiasmo para efecto de hacer
que esta resignificación llegue a todas las personas y que los derechos humanos estén pues ahí, precisamente a la mano de todas y de todos, y podamos hacerlo parte de nuestra vida a fin de construir esa sociedad que todos queremos, de armonía, de solidaridad, de igualdad, de tolerancia, de justicia y de igualdad de oportunidades para todas y para todos. Es así como llegamos al final de este programa. Es un gusto, como siempre, saludarles a nombre de todos quienes hacen posible esta emisión. Yo les doy las gracias por el favor de su atención. Soy Mauricio Hernández y les quiero recordar que, respetar los derechos humanos es la mejor forma de lograr una convivencia más pacífica. Los esperamos la próxima semana en esta coproducción de Radio Mexiquense y la Comisión de Derechos Humanos. Los dejamos con las noticias más importantes en el ámbito de los derechos fundamentales. Excelente día. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reconoció la aceptación expresa de la Recomendación General 1-201 sobre violencia de género y feminicidio por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. A través de un comunicado dirigido al presidente de la CODEM, Jorge Olvera García, su titular, Alejandro Gómez Sánchez, manifestó que la Fiscalía General de Justicia coincide en la urgencia de poner en marcha la estrategia transdisciplinaria para erradicar la violencia de género y el feminicidio. Fue en octubre de 2018 cuando la CODEM emitió la Recomendación General 1-2018 sobre la situación de la violencia de género en el Estado de México, en particular de la violencia feminicida y el feminicidio, dirigida al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Fiscalía General de Justicia de la entidad y a los 125 municipios del Estado de México. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró su preocupación sobre la creación de una Guardia Nacional bajo mando militar, luego de que la Subsecretaría en Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la ONU su colaboración para capacitar a los elementos del cuerpo armado, clave del plan del nuevo gobierno para combatir la inseguridad. El representante en México, Jan Yarab, reiteró su preocupación basada en 4 elementos centrales de la propuesta: la falta de garantías de que no volverán a suceder las graves violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas, que la fusión de la Policía Federal con las policías militares debilite los esfuerzos de construir y fortalecer a las corporaciones civiles, por el impacto de la reforma en la investigación del delito y el sistema de justicia penal, y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad. Asimismo, llamó a los legisladores a analizar el cambio constitucional de manera pausada y reflexiva, con estricto apego a los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano. Sarah Thomas es la primera mujer referee de la historia de la NFL. Este domingo, los New England Patriots enfrentaron a Los Ángeles Chargers en un partido inédito porque fue arbitrado por Sarah Thomas, quien pasó a la historia de los playoffs de la NFL al ser la primera referee en un juego de postemporada. Hace 3 años, Sarah Thomas se convirtió en la primera oficial femenina en tener contrato de tiempo completo con esta Liga Nacional de Fútbol, y en 2017 fue nombrada suplente para el juego de playoffs de comodín entre los Falcons de Atlanta y los Rams de Los Ángeles. Desde 2015 no tiene redes sociales, pues en su lucha por conseguir un espacio en ese ámbito con mayor presencia masculina, recibió insultos de aficionados que no aprobaron la decisión de la liga de ofrecerle el contrato. Sin embargo, su trabajo revirtió la situación y ahora su presencia es constante en juegos de temporada regular, aunque nunca había superado la barrera de los playoffs. Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos, el único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima.